Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien para la clase de este día lunes. Esta semana nos toca ver una pequeña profundización de lo que es psicoanálisis. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo lo que era conductismo. Hoy día vamos a finalizar con conductismo para empezar a ver otras escuelas psicológicas del siglo XX, entre las que está psicoanálisis, y ya la próxima semana vamos a ver también lo que es constructivismo. Así que, para empezar, decirles que, bueno, o repitiendo más bien un poco lo que estábamos diciendo en la clase de la semana pasada, en el siglo XX hay muchas escuelas psicológicas que cobran mucha importancia. Sobre todo son tres: el conductismo, que ya la vimos, el psicoanálisis, que lo vamos a ver hoy, y el constructivismo. Estas tres escuelas psicológicas también van a estar sumamente como influenciadas, y al mismo tiempo ellas van a influenciar ciertos campos en la filosofía con las que se relacionan directamente. Al mismo tiempo, por ejemplo, que existe el conductismo como escuela psicológica, tiene como su similar o su pareja en filosofía, que vendría siendo el positivismo lógico. El positivismo lógico va a ser una tradición filosófica de principios del siglo XX, que va a pensar que todo conocimiento tiene que ser científico y por lo tanto todo conocimiento se puede medir, que también va en consonancia con esto del conductismo, de que realmente todo lo que importa son las acciones, todo lo que importa es lo que está afuera, lo que yo puedo ver con mis propios ojos. Entonces, entre el conductismo y el positivismo, que no hay que confundir con esta cuestión de ser positivo, que es un mal uso de la palabra positivismo, porque no significa eso. De hecho, positivo viene de la oposición con negativo, que en términos matemáticos viene a ser como positivo de la existencia de algo y negativo la no existencia de algo. Cuando yo digo, por ejemplo, menos 1, o me da un resultado de un problema matemático menos 1, menos 2, estoy diciendo que aquí falta 1 o que faltan 2. En cambio, cuando me da positivo, estoy dando una cantidad que existe en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando yo hablo de positivismo, me refiero a las cosas que existen, a las cosas que se pueden verificar que están ahí. Por eso es que esto se llama positivismo lógico. Y tiene que ver con el hecho de que todo aquel conocimiento del que nosotros deberíamos hacer uso, y el único que puede ser realmente verdadero, es aquel que yo puedo medir a través de la ciencia. Ya sea hasta la física, la lógica, la matemática, cualquiera, pero tiene que ser la ciencia. Por eso es que el conductismo va a estar muy influenciado por el positivismo lógico, y a la vez el positivismo lógico va a estar muy influenciado por el conductismo. Al mismo tiempo, el psicoanálisis van a ser de la mano de un psicólogo muy conocido llamado Sigmund Freud. Él realmente era psiquiatra, y él, en su análisis de sobre todo casos de personas que presentaban trastorno en el sueño, va a empezar a darse cuenta de que hay una parte muy importante de los pensamientos de la gente, de las creencias, de su deseo, que tienen una influencia concreta en su comportamiento, pero sin embargo la mayor parte de estas personas no son conscientes de esas creencias, esos deseos. Es decir, van a ser inconscientes, o como se popularizó la palabra, subconsciente, aunque realmente esa palabra no se ocupa mucho dentro de la terminología psicoanalítica. Cuando hablamos de psicoanálisis, sobre todo de Sigmund Freud, vamos a distinguir etapas relacionadas más bien con el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente siendo todo esto que nos pasa como en concreto ahora, el hecho de que podamos traer ciertas percepciones a la mente de forma inmediata, lo que nos está pasando, el hecho de ver esto, el hecho de escuchar lo que estoy escuchando en este momento, todo eso tiene que ver con el consciente mismo. En cambio, el preconsciente va a ser aquella parte como que se ubica entre el inconsciente y el consciente, de aquellos recuerdos que, si bien no son totalmente inconscientes porque yo los puedo traer a la memoria fácilmente, no estoy al tanto de ellos. Es como que yo les dijera, chiquillos, díganme qué comieron hace una semana. Ustedes quizás no lo recuerdan, pero hay muchos que sí. Y para poder recordar eso van a tener que empezar a indagar o navegar entre sus recuerdos, y esos recuerdos, si son accesibles para ustedes, están en el preconsciente. Por ejemplo, en este momento ustedes no están pensando en las vacaciones que tuvieron hace 2 años, pero si yo se las menciono, los van a traer a la memoria porque estaban ubicados en su preconsciente, una memoria a la que ustedes pueden acceder. Entonces, el preconsciente va a ser toda aquella memoria o aquellos recuerdos o creencias a los que ustedes pueden acceder fácilmente si es que se empeñan en eso. En cambio, el inconsciente van a ser todos aquellos recuerdos, deseos o cosas más bien o reprimidas por el cerebro o por la mente, que ustedes no pueden recordar. Ustedes no pueden traer a la mente solamente porque quieren.
porque de alguna forma esas cosas están censuradas. Entre el preconsciente y el inconsciente se ubica como una especie de represión que hace que ustedes repriman algunos recuerdos o algunas creencias que pueden haber sido o traumáticas o que simplemente no les interesan tanto, pero que están ahí y que de alguna forma ustedes ya no pueden acceder a eso. La única forma que esas cosas se hacen manifiesta es a través como de la psicoterapia o a través de los sueños, incluso a través de algunas conductas que tenemos que obviamente están detonadas o influenciadas por esas cosas que nos pasaron hace mucho tiempo atrás, pero de las cuales nosotros no somos conscientes. Entonces van a ver estas tres etapas de alguna forma del pensamiento como racional, en las que se ubica entonces el inconsciente, aquellas cosas a las que no podemos acceder, el preconsciente, que vendrían siendo todos estos recuerdos que no tenemos al tanto ahora, pero a los que podemos acceder fácilmente, y por último el consciente, que vendría siendo la sensación de estar presente en este mismo momento, las cosas que veo, las cosas que escucho, las cosas de las que hablo, las cosas de las que estoy pensando en este mismo momento. Eso va a ser como la primera etapa de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, porque después va como a cambiar su terminología un poco. Y quizá esta segunda etapa es más importante que la anterior, puesto que va a tener una mayor influencia después en todas las teorías filosóficas y psicológicas del siglo XX. Así como el conductismo tiene su similar filosófico en el positivismo, el psicoanálisis va a tener su similar filosófico en el existencialismo, que va a ser toda esta tradición filosófica que se va a preguntar por el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el origen de algunos pensamientos, el significado del lenguaje en un sentido mucho más como profundo y personal, y que van a tener entonces esta influencia dinámica durante mucho tiempo a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta segunda etapa de Sigmund Freud, en la que va a seguir hablando acerca de cuáles son, como de forma concreta, estas partes del razonamiento humano, ahora va a llamarlas de otra forma. Entonces va a distinguir de nuevo tres partes que tienen como un similar a lo que vendría siendo el consciente, el preconsciente y el inconsciente, pero que ahora las va a llamar simplemente el yo, el ello y el super yo. Entonces el yo va a ser la parte consciente, el yo va a ser todo aquello que en este momento yo estoy como procesando del momento, igual todos los procesos conscientes y también todos aquellos procesos preconscientes, así como estaban en delante aparte, ahora los va a incluir en el yo, porque tanto aquellas cosas de las que somos conscientes como las que podemos recordar fácilmente parece que no, están en una fluidez constante, por lo tanto no deberían pertenecer a dos categorías distintas. Así que el yo va a ser todo aquello de lo que soy consciente y también aquellos recuerdos a los que puedo acceder fácilmente si es que así lo pienso, como ¿te acuerdas la última vez que jugaste fútbol? Sí, sí me acuerdo. Y entonces eso que estaba en el preconsciente vuelve y todo eso forma lo que va a llamar Sigmund Freud el yo. El ello va a ser algo mucho más básico, algo que va a ser algo totalmente inconsciente y que se radica sobre todo en aquellas cosas que están reprimidas y que son pulsiones innatas puede ser como de nuestra especie o del hecho de que seamos seres biológicos. El ello tiene como un carácter dinámico, porque además nos permite a nosotros como comportarnos de distintas formas. Hay pulsiones, por ejemplo, se supone relacionadas con la sexualidad, pulsiones relacionadas con el deseo de vivir, con el deseo de matar, todo ese tipo de cosas que no son conscientes, pero que de alguna forma traemos y que nos motivan a hacer como de forma impulsiva cosas. Son los deseos más profundos y a la vez los que están más reprimidos en nosotros. Entonces, hay una especie como de manifestación también del ello, de forma que nosotros a veces no podemos hacer consciente, como en los sueños, como en ciertos comportamientos que nosotros no nos podemos explicar, como en ciertas sensaciones de dolor, de tristeza, de angustia o incluso de alegría y de placer. Entonces el yo, para resumir, va a ser todo aquello de lo que estamos conscientes, y en cambio el ello va a ser esas pulsiones innatas y como más básicas de ser humano que habitan en todos nosotros y que de alguna forma nos motivan a hacer cosas de las que se supone que socialmente no deberíamos disponer. Es por eso que además del yo y el ello tenemos al super yo, y el super yo va a ser aquella parte de nuestra personalidad o de nuestra mente que es la que reprime directamente al ello. Es como decir, el super yo es aquella parte de nuestra moral que nos dice que no debemos hacer las cosas que hacemos. Por lo tanto, el super yo y el ello están como en una pugna en la que, por ejemplo, si el ello nos dice que, no sé,
nos da una pulsión innata a matar a alguien o a causarle dolor a alguien, el super yo va a ser esa conducta moral que va a decir no, matar está mal o hacerle daño a los demás está mal, de forma que se van a empezar como a cancelar mutuamente. Esto de forma resumida va a ser la como conceptografía básica de lo que va a ser el psicoanálisis dentro de la teoría de Sigmund Freud. Por lo general se tiene como base lo que es el yo, el ello y el super yo. Entonces, a modo de resumen, para que les quede más claro, el yo va a ser todo lo que es consciente y a lo que tengo y a lo que soy, a lo que puedo acceder de forma fácil. El ello va a ser todas esas pulsiones inconscientes más primitivas de mi cuerpo y de mi especie, y el super yo va a ser en cambio todo aquel mecanismo o sistema moral que a mí me reprime para que yo no pueda actuar de la forma que se supone que mis instintos me dicen que actúe. Entonces, en este diálogo entre el super yo y el ello es en el que se crea nuestra personalidad como es ahora. O sea, como en el tira y afloja a ciertas cosas que yo le puedo conceder al ello y otras que no, va a haber este tipo como de persona en la que ahora nos convertimos y podemos como socializar y hacer acuerdos con otras para poder convivir. Si todos obedeciéramos al ello y le hiciéramos caso a nuestros impulsos más básicos, viviríamos en un caos moral. Ahora, toda esta teoría de Sigmund Freud realmente ha sido muy retocada y también ha sido muy como criticada al mismo tiempo, porque no hay como bases científicas para pensar que este tipo de cosas existen realmente. Por lo tanto, se ocupan más bien como herramientas metodológicas para hacer psicoterapia. Hasta hoy en día hay muchas reformulaciones de lo que ha sido esta teoría, y una de las más famosas va a ser el continuador de la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, que va a ser su símil francés, que es Jacques Lacan. Así que para la próxima semana vamos a hablar un poco más de Lacan. Yo creo que por ahora esto va a ser la clase de hoy, ya que son muchas cosas. Así que les agrego 2 cosas más para que sepan. Les voy a leer las preguntas también de la actividad, pero la actividad, además de ser de esta materia, también tiene otras 2 cosas de las que tienen que preocuparse. Va a ser del texto resumen, que es lo que les acabo de decir, pero con un poco más de especificidad, y así también lo pueden tener más a la mano. Así que lo van a encontrar en la clase que estaba adjunta a este video. Y por último, de la película Ex Machina. La película Ex Machina tiene que ver directamente con 2 cosas. Con la parte de la identidad sexual dentro de lo que es la formación del individuo. Y por otra parte con lo que hablamos la semana pasada acerca de la máquina de Turing y el test de Turing. Por lo tanto, la actividad va a tener 4 preguntas para las cuales tienen que, 1, ver la película, tienen 1 semana y media como plazo máximo para hacerlo, 2, leer el texto, y 3, ver este video las veces que sea necesario. Así que, pregunta número 1. Teniendo en cuenta los sucesos de la película, ¿tenía razón Turing en que un cuerpo podía ser necesario para que una máquina aprendiera nuevas conductas? 2. ¿Qué tan importante es la sexualidad en la definición de nuestra personalidad psicológica? Argumente basándose en el caso de Ava, o de Eva, que es el personaje principal de la película. 3. ¿Cuál es la importancia del ello en la teoría de Freud? Acabo de mencionarlo y está en el texto que les envío ahora. 4. ¿Cómo se ha manifestado el superyo en tu experiencia personal? Esta es quizás la pregunta más difícil, quiero que hablen de ustedes. Y acuérdense que estoy preguntándoles que ¿cómo se ha manifestado este como aparato personal que los reprime moralmente de hacer cosas en su vida cotidiana? En su experiencia de ahora, del pasado, etc. ¿Lo han sentido alguna vez? Esa es la pregunta. Cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir. Y si se están preguntando, profe, ¿dónde veo la película? Está el link ahora en el muro de la clase de novedades. Así que cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos el jueves y recuerden que tienen 1 semana y media para hacer las actividades. Nos vemos.